Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en Escuela Dominical. Estamos para aprender más de la palabra de Dios. Digo, aprender más porque cada día es un día nuevo. Cada día estamos dispuestos en nuestros corazones para aprender más de su palabra. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a leer lo que es la parte de la Biblia donde es la selección de los 12 apóstoles. Y es algo importante, aunque para muchos se considera así como que no tiene mucha importancia. Es algo importante de tal grado que inclusive Dios lo plasmó en la Biblia, lo puso de esta manera. Y lo puso para que todos pudiéramos entender por qué razón lo hacía. No vamos a profundizar tal vez mucho en cada uno de los apóstoles, pero sin embargo sí vamos a tocar el punto por cuáles son ellos directamente. Y también vamos a brincarnos a ciertos puntos donde nos aclara sus nombres, donde nos dice sus funciones, o donde simplemente Él dice son ellos. Y de esa manera entonces vamos a leer en nuestra Biblia Marcos 3, 13 al 19. Y dice así, Marcos 3, 13 al 19. Voy a dar lectura. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él, para que enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por su sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé de Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos por tu bendición, te agradecemos por tu infinita misericordia con nosotros, Señor. Te agradecemos porque tú pusiste nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Y pues te agradeceremos tal vez durante toda nuestra vida que tengamos aquí eternamente, Señor, puesto que tú eres bueno con nosotros, Señor, y tú cada día nos enseñas de tu palabra, Señor, a pesar de que está escrita desde hace muchísimos años, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento y la comprensión para poder tener la inspiración del Espíritu Santo y comprender tu palabra, Señor. Te agradecemos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, entrando un poquito en contexto, muchos dirán, pues sí, escogió a estas personas porque, pues, eran los primeros que encontró. Se subió a una barca y encontró a 4 y luego de repente fue encontrando a los demás y, pues ustedes mismos que son los primeros que me creyeron en mí, vénganse, yo les escojo a ustedes. Sin embargo, era un plan de Dios, tenía un plan de Dios. Y esto lo podemos ver, que él ya sabía que iba a escoger, él ya sabía, puesto que tiene una soberanía, y lo podemos ver directamente en Juan 15, el versículo 16, dice de esta manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Los 2 apóstoles, así llamarlos, así los conocemos todos, es más fácil a lo mejor digerirlo para nosotros. Los 12 apóstoles fueron seleccionados después de muchos grupos que había de discípulos, porque había muchos que ya lo seguían al Señor Jesús. Ya tenía toda la congregación, o más bien todos los seguidores, que iban a donde iba el Señor Jesús. Y de esta manera, Él fue de todas maneras seleccionando a los que Él quiso, así como nos lo dice en Marcos. Marcos 3, el versículo 13 dice, y llamó así los que Él quiso. Entonces, sí son importantes los nombres de los apóstoles, sí son importantes estarlo recordando, y son importantes estarlos viendo no solamente porque ellos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pudieron transcribir lo que era la enseñanza del Espíritu Santo a la Biblia, y poder transcribirlo de esta manera para que nosotros pudiéramos entenderlo, sino también son importantes porque aquí, como nos relata la Biblia, sus nombres dejaron cimiento, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que sí podemos ver es de que los 12 apóstoles fueron enumerados 4 veces en la Biblia, ¿sí? Y lo podemos ver, como lo estamos viendo aquí en Marcos 3, 13 al 19, lo podemos ver en Mateo 10, 2 al 4, Lucas 6, 13 y Hechos 1, 13 también. En primer lugar, de esto nos llama mucho la atención que nos dice que eligió a los 12. ¿Sí? Nos dice que estableció a los 12. No nos dice, puse a mis 12 discípulos. ¿Sí? Perdón, puse a mis 12 apóstoles. Recordemos que ya tenían discípulos.
sino que también Él está diciendo y está declarando que estos 12 son muy importantes para Él, ¿sí? Para el Señor Jesús, puesto que después de que se nos dio una gran lección en todo el Antiguo Testamento, después de Abraham, cuando tuvo sus 12 hijos y estableció lo que fue el pueblo de Israel, lo que era el pueblo escogido de Dios, y aún así el mundo no quería entenderlo, no quería estar separado para Dios, querían seguir haciendo sus cosas, querían seguir teniendo parte más bien en el mundo que estar separado solamente para Dios. Así es que el mismo pueblo se fue perdiendo, al grado de que ya ni siquiera todo el pueblo era seguidor del mismo Señor Jesucristo, ya tenían idolatría, ya tenían otras circunstancias. Inclusive uno de los hijos o de las tribus, de los hijos de Abraham, se separó tanto que prefirió la idolatría al 100% antes que continuar con las enseñanzas que le había dado su padre Abraham y su hijo y todos los que eran sus antepasados de ellos mismos. Aquí podemos hacer entonces una pequeña conclusión. El hecho de que nuestro Señor Jesús lo que estaba haciendo, estaba formando un nuevo pueblo, pero en esta ocasión estaba formando un pueblo espiritual. No solamente un pueblo carnal que iba a tener descendencia tras descendencia como en Abraham, sino que más bien estaba estableciendo, como decíamos ahorita hace un momento, estaba estableciendo un pueblo espiritual. Ese pueblo espiritual también está basado en los 12, y de esta manera es como podemos estarlo viendo. Entonces, no es que se esté repitiendo la misma enseñanza, no es que se esté repitiendo las mismas circunstancias que con Abraham, sino que este era un nuevo plan, puesto que es una nueva dispensación. Pero entonces, ya leímos ahorita rápidamente lo que fueron los nombres de los discípulos, de los apóstoles que había escogido el Señor Jesús, porque era su poder escogerlos, era su voluntad escogerlos, ¿sí? Sin embargo, había ciertas características que cumplían los apóstoles y que hasta el día de hoy se podría decir que nadie cumple las mismas funciones de los apóstoles al 100%, porque así se quieren llamar algunas de las personas, ¿sí? Entonces, podemos decir que son las primeras piedras que el Señor eligió para nuestro nuevo edificio, donde podremos habitar, donde podemos estar nosotros directamente, ¿sí? Algunas de las características era que ellos tenían mucha intimidad, mucho compañerismo, mucha comunión con el Señor Jesús. Y esto lo podemos ver en Marcos 3:14. Aquí mismo dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces aquí la parte donde dice, y para que estuviesen con Él, es para que no se separaran de Él. Para que no estuvieran con que un ratito sí, o ¿sabes qué? El domingo sí voy, o el miércoles, bueno, luego nos vemos la siguiente semana. Realmente aquí lo que nos está diciendo que un seguidor fiel del Señor Jesús es porque está establecido directamente con Él y tiene una comunión con Él en todo tiempo, ¿sí? También habían creído que el reino de Dios, ellos directamente creyeron que el reino de Dios que les había anunciado era verdadero, ¿sí? No como otros muchos de que no, a mí enséñame, si no me enseñas yo no te creo, o esta doctrina es falsa. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que era falsa. O sea, no, ellos creyeron fielmente en la palabra de Dios, puesto que eran también estudiosos, ¿sí? Estudiosos de lo que eran generación tras generación. Y ellos creyeron en el reino que venía. Ellos sabían que iba a venir un reino. Entonces, ellos podían verlo directamente como lo dice en Marcos 1:15. Dice de esta manera, donde dice el mismo Señor Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ellos ya conocían el Evangelio, ellos ya habían escuchado el Evangelio. Cuando dijo el Señor Jesús, vengan conmigo, ellos creyeron esta parte y lo creyeron en sus corazones directamente. No tuvieron que haberlo escuchado, no lo escucharon en ese momento porque aquí en Marcos ya habían sido seleccionados. Y ellos creyeron fielmente al Señor Jesús sin necesidad de estar especulando, sin necesidad de estar yéndose, voy a ver si es cierto, a ver si el escriba que me dijo que la versión A45B estaba correcta. No. Ellos creyeron la palabra de Dios porque les estaba demostrando de una manera, a lo mejor para nosotros increíble, para Él es creíble, donde con el simple hecho de su palabra era suficiente para que ellos creyeran, ¿sí? Y esto es porque es el poder de Dios. También otra característica es que eran formados por el Señor acerca de el misterio del reino. Jesús daba una instrucción diferente para que ellos estuvieran dentro. Y lo podemos ver directamente en Marcos 4, 10 y 11. Dice así, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él
con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os he dado saber del misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por palabras todas las cosas. Entonces, aquí podemos ver claramente, bueno, para muchos no queda muy claro, pero podemos ver que aquí el mismo Señor Jesús le está diciendo: yo le estoy enseñando todos los misterios de lo que es el reino de Dios. Esto incluía a la iglesia, para todos era un misterio en ese momento, ¿sí? Y les explicó de tal manera que ellos lo comprendieron, ellos lo tuvieron en sus corazones y lo dejaron para ellos, puesto que era una ordenanza también del Señor Jesús para ellos, ¿sí? Y les dijo: saber el misterio del reino de Dios, más los que están fuera, o sea, los que están fuera de los que habían sido seleccionados, todo se le iba a dar por parábolas, y eso lo podemos ver muchas veces en la Biblia, que les explica a todos los que estaban alrededor del Señor Jesús que no lo creían, o cuando iba a las sinagogas, siempre les daba parábolas, para que pudieran tratar de entenderlo. No lo hacían, otros sí lo hacían, sin embargo, el conocimiento de Dios estaba ahí, y no lo querían entender, y los discípulos ya lo tenían, ya tenían ese conocimiento. También les dio una misión a los que estuvieran afuera. Jesús instituyó a 12 para enviarlos a predicar con autoridad para expulsar demonios. Y esto lo podemos ver aquí mismo en Marcos 3, 14 y 15. Y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto fue porque ya estaban establecidos lo que eran los cimientos de los 12. Iban a estar trabajando porque iban a estar trabajando en lo que el Señor Jesús regresaba a trabajar. Pero sin embargo también tenemos que tener en cuenta que Él también iba a regresar a resucitar durante un tiempo, y luego iba a venir el Espíritu Santo, que iba a ser el siguiente trabajo que tenía Dios aquí en la tierra para con nosotros, ¿sí? Entonces, otra característica era que eran servidores del Señor Jesús. Eran servidores fielmente, o sea, si el Señor Jesús les pedía algo, ellos obedecían. A veces, como pues por el carácter que tenían, yo creo que han de haber estado dudando, sin embargo lo hacían fielmente porque sabían que tenía verdad. Y lo podemos ver en varias situaciones, algo tal vez un poco chistosas. En la parte de como cuando Él les dijo: oye, hay mucha multitud de mis discípulos, preparen una barca para cuando yo llegue esté lista la barca. Y eso lo podemos ver en Marcos 3:9. Luego, cuando Él les dijo: id y pedid un pollino, ellos lo podemos ver en Marcos 11:2. Ellos fueron y pidieron el pollino y lo trajeron, ¿sí? Todas las palabras que Él decía, todas las cosas que Él les encargaba, ellos lo hacían, y lo hacían sin pensar que estaban haciendo algo malo, simplemente lo hacían porque sabían que era voluntad de Dios, ¿sí? Y luego también les dijo: buscad y preparad una habitación para la Pascua, ¿sí? En Marcos 14:16 dice esta parte. Está ahí un poco chistoso, porque antes de leer esta parte es así, que les dijo: vayan y sigan a una persona que va saliendo con agua, síganlo. Y cuando entren a una casa, ustedes le preguntan: ¿dónde vamos a poder pasar la Pascua con el Señor Jesús? Estoy parafraseando un poco. Y él les contestó: aquí arriba en los aposentos. Entonces aquí lo podemos ver en Marcos 14:16. Ellos fueron y prepararon una habitación para la Pascua. Y luego también ayudan al Señor Jesús a repartir el pan. Lo podemos ver en varias partes, pero a lo mejor lo podemos ver directamente aquí en Marcos 6:41 y en Marcos 8:6, donde estaban repartiendo los panes y los peces hacia cierta multitud. Y si recordamos un poco, la cantidad de panes y la cantidad de peces no era suficiente para la multitud de 1,000, 2,000, 5,000 personas que había, depende de la situación donde estaban congregándose todos. Y sin embargo, como podemos ver, después de bendecirlos y repartirlos, porque era la voluntad del Señor Jesús que los apóstoles lo repartieran, podemos ver el milagro de que aún así sobraba comida, ¿sí? Pero el punto no es el día de hoy eso, sino que ellos estaban obedeciendo al Señor Jesús. Ellos estaban yendo por todas partes haciendo lo que Él les pedía, ¿sí? Lo más importante de estos 12 apóstoles es que ellos estaban para servir. Durante el ministerio terrenal de Cristo, les había dado repetidamente, les había más bien estado repitiendo constantemente lo que era su muerte y su resurrección y la partida de esta tierra. Mucho de eso ellos no lo creían, se quedaban como que se les olvidaba, estaban como atónitos de que no, Señor, tú no te vas a morir, no, Señor, tú vas a estar con nosotros, pero era una realidad y eso lo seguía repitiendo constantemente. Era necesario, por lo tanto,
Era necesario, por lo tanto, reunir a cierto grupo de personas, en este caso los 12 apóstoles, para guiar, ¿sí?, a los que iban a ser ahora sí la descendencia. La nueva iglesia que estaban edificando bajo estos cimientos, donde ya podían estar aprendiendo la palabra de Dios en la ausencia física, por así decirlo, porque pues sabemos que Dios está en todo momento, en todas partes, en la ausencia física que iba a estar en el cuerpo, ¿sí?, de 100% hombre, para que ellos también pudieran trabajarlo, ¿sí? Y de aquí podemos ir directamente a lo que es Mateo 28, 18, 20, y podemos leerla así, de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mande, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De esta manera, entonces, los discípulos, aparte de servirle, no solamente le sirvieron cuando él estaba en vida, no solamente estaban cumpliendo ciertas características, sino que también estaban sirviéndole y obedeciéndole a él, aunque físicamente no estuviera con nosotros. Sí sabemos que está espiritualmente, porque está con nosotros todos los días, siempre y cuando lo tengamos a él en nuestros corazones. Realmente la enseñanza de los apóstoles era predicar su evangelio. Los receptores era recibir el evangelio y conservar el evangelio, aprender más de su evangelio, y ahora ellos convertirse en sus discípulos y seguir predicando lo que era su evangelio. Sin embargo, aún así, como somos humanos, como cometemos a lo mejor errores, o en muchas de las ocasiones se nos olvidan las cosas, aún así el Señor Jesús también sabía que iba a pasar esto con ellos, y les iba a enviar un nuevo maestro. A lo mejor la palabra maestro no está al 100% bien enfocada aquí, pero sí iba a enseñar un nuevo guía. Y recordemos también que el Señor Jesucristo estaba con estos 12 en el aposento alto, el día que estaba en la noche antes de morir, y le dijo que para llevar a cabo esto era importante ser capacitados por el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en Juan 14, 26, y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Entonces, ya sabía que aún así, siendo seres humanos, se nos iban a olvidar ciertas cosas. Pero también ya sabía que le podía enseñar todavía más cosas, y lo podemos ver directamente aquí. Tenemos la palabra de Dios que les enseñó para que pudieran ser escritas sus mismas palabras por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que aquí los está enseñando muchas cosas, y dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho, todo lo que el Señor Jesús ya les había dicho a los apóstoles. En ese sentido, ellos habían de tener el fundamento humano de la iglesia, que se edifica sobre la piedra angular que es Cristo. Recordemos que la iglesia no fue fundada por los apóstoles solamente, fue fundada por el mismo Señor Jesucristo. Él es la piedra angular, ¿sí?, por la inspiración del Espíritu Santo, y por la parte donde ellos tenían que cumplir con el trabajo de llevar a todo el mundo lo que era su enseñanza directamente. Entonces, de aquí podemos entonces dar un pequeño salto e irnos directamente a Efesios 2:20, que dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal el ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ellos ya tenían el fundamento para que pudieran edificar no solamente la iglesia que estaban haciendo ellos físicamente aquí en la tierra, sino realmente ahora sí ya tener iglesias físicas donde podrán congregarse los que eran creyentes, los que eran hermanos y los que estaban aceptando al Señor Jesús como su único propio Salvador. Entonces, la parte de su pueblo espiritual se estaba convirtiendo en física solamente en muros, continuaba siendo espiritual, ¿sí?, en sus corazones. Allí los muros no podían ser derrumbados, no podían ser destruidos. Ellos tenían, ahora sí, la parte de enseñar los fundamentos, y de que esos fundamentos se quedaran dentro de lo que es la habitación del Señor Jesús, ¿sí?, o sea, nuestros corazones. Y aquí es una parte importante, porque también podemos ver, entonces, si aquí en Efesios 2:20 nos está diciendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, perdón, se me canta, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ahora nos podemos ir directamente a Apocalipsis y ver una pequeña nota que hay aquí.
En Apocalipsis 14 dice de esta manera: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, realmente no nos está diciendo los mismos 12 apóstoles, pero sí está dándonos aquí en Apocalipsis que son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y de esta manera sabemos entonces que el fundamento de la parte espiritual, que es el edificio que estaba creando el Señor Jesucristo, estaba bien fundamentado en 12 cimientos que inclusive tenían nombre esos cimientos, hacia los apóstoles directamente de lo que era el Cordero, ¿sí? Entonces, de esta parte deducimos que haber más apóstoles en el sentido de que no eran 12 o que eran 15 o que eran 30 o que eran 50, realmente no podemos decirlo así de esta manera. Había 12 solamente, fueron 12 escogidos por parte del Señor Jesucristo, ¿sí? Y el día de hoy no existen más apóstoles. No podemos decir, no, sí, que el apóstol de la iglesia que está allá ¿de qué lado de la ciudad? O que está en tal ciudad, o que está en tal país, es un apóstol directamente y que él lo declara que es del Señor Jesucristo. No, la verdad es que no, ¿sí? Porque había muchas partes donde habían sido seleccionados los 12 apóstoles y solamente podían seleccionar con ciertas características. Pero ahorita, antes de entrar a esa parte, me gustaría también ponerle la parte de donde son escogidos los obispos y los diáconos, ¿sí? La Biblia sí nos dice que hay obispos, que hay diáconos, muchos lo llaman ancianos, donde tienen ciertas características. La misma Biblia nos está estableciendo, tal vez podemos leerlo en 1 Timoteo 1:13. Ahí dice todo lo que son los requisitos de los obispos y posteriormente todos los requisitos que son los diáconos. Ahí pueden ir en su casa para checar un poco más, con más detalle. Sin embargo, no nos dice los requisitos para ser apóstoles. Eso no nos dice la Biblia, puesto que no podemos decir que hay apóstoles hoy en día, ¿sí? Sin embargo, recordemos que uno de los apóstoles era Judas Iscariote. Los apóstoles, cuando murió el Señor Jesús, ellos entendieron también, cuando murió el Señor Jesús, más bien cuando fue entregado el Señor Jesús, pero murió Judas porque se suicidó, comprendieron entonces todo lo que habían estudiado, y habían estudiado que habían visto que se había cumplido una profecía, que era la de Judas, ¿sí? En ese caso podremos ir directamente a Salmos 41:9, donde dice: aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañar. Ahora bien, notemos cuál es el requisito. Bueno, antes de seguir con lo demás, esa profecía comprendieron que se había cumplido para él, para Judas solamente, ¿sí? A pesar que son las palabras de David, lo que está escribiendo aquí en los Salmos, comprendieron que el que comía de mi pan directamente era Judas, con las palabras del Señor Jesús. Y él había sido el que lo iba a entregar. Él había sido el que había de ser, más bien en ese momento, el que lo iba a traicionar. Entonces, de esta manera, podemos ver que esa profecía se cumplió para Judas. Más adelante un poco vamos a ver que no había más profecía para los 11, solamente para él, ¿sí? Dice entonces, de esta manera, si nos vamos a Hechos 1, 21 y 22, y leemos lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estos versículos están enfocados principalmente en el requisito de poder ser apóstol, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo, uno de los requisitos es que hayan estado desde el bautismo de Juan hasta que él fue recibido arriba, que hayan sido testigos fieles, que lo hayan visto con sus propios ojos, para poder decir: realmente yo soy el apóstol, yo puedo recibir el nombre del apóstol, aunque nunca se llamaron apóstoles ellos mismos. Ellos ya pueden tener este nombramiento por medio del Señor Jesús, ¿sí? Sin embargo, recordemos, el Señor Jesús los seleccionó a ellos directamente, como lo estamos viendo aquí en Marcos 13, recordando el versículo, 3:13, que dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Él los seleccionó, él tenía la potestad de seleccionarlos, él tenía el poder de seleccionarlos.
Sin embargo, ¿qué pasó cuando murió Judas? Recordando un poquito lo que leímos hace un momento. Ellos echaron suertes y ellos escogieron a Matías, y eso estaba mal, porque eso no era parte de lo que era la voluntad de Dios. Ellos estaban queriéndose tal vez como pararse y decir, oye, pero pues el Señor Jesús dijo que éramos 12, pero ya somos 11, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hay que escoger rápido a alguien. Rápido, ¿a quién? Suertes, ahí se le el día que echaron suertes y cayeron con Matías. Sin embargo, la Biblia nos dice, en Hechos 1.26, no lo dice de esta manera, y voy a poner un poquito más de énfasis aquí. Hechos 1.26 dice así, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y termina así, y fue contado con los 11 apóstoles. No dice, fue contado como uno de los 12, o no dice, fue el 12avo, sino la misma Biblia nos aclara, ¿sí?, que no era parte de los 12 apóstoles. No dice, y fue contado, por parte de ellos, con los 11 apóstoles. Entonces, de esta manera podemos ver que ellos tenían potestad del trabajo que les había dado el Señor Jesús, pero no tenían la autoridad de ellos mismos de hacer una parte o de nacer un apóstol. Por lo tanto, podemos comprender entonces, en este momento, que el ser humano no tiene el poder siquiera para nombrar a alguien apóstol. Los que se hacen nombrar al día de hoy apóstoles, realmente no sabemos por qué han sido seleccionados o que estén tomando ese nombramiento, puesto que inclusive la Biblia nos dice que aunque trataron de hacer eso, solamente fueron contados, mas no fueron aceptados, no fueron destinados a tener ese nombramiento, ¿sí? Entonces, notemos varias cosas importantes. Una en primer lugar, la sustitución de Judas fue la única que había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Por esta razón, cuando los otros apóstoles empezaron a morir, no se buscó otros sustitutos. Para ello, por ejemplo, en el caso de Jacobo, vamos a poner el caso de Jacobo, donde dice en Hechos 12:2, que dice así, y mató a espada a Jacobo, hermano Juan. O sea, y se murió y ya no fue sustituido por nadie más. Ya no pasó como con Judas, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, podemos ver que ya pasó esto dentro del primer siglo y no había nadie que pudiera cumplir los requisitos que había cumplido los 12. Nadie había estado acompañando al Señor Jesús durante ese tiempo y nadie había sido bautizado o había estado durante el bautismo de Juan y hasta la ascensión del Señor Jesús. Entonces, nuevamente recordamos esta parte. No podemos decir que fueron apóstoles realmente si no fueron testigos realmente de la presencia física 100% hombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Debemos recordar también que el término apóstol proviene del griego que significa enviado. Y aquí es donde empiezan muchas confusiones. Los 12 eran apóstoles porque fueron enviados por el Señor a predicar la palabra con toda autoridad y en el sentido limitado para poder decir que cualquier cristiano, ¿sí?, era el llamado del Señor Jesús. En la actualidad hay muchos que lo toman el término misionero, ¿sí?, y en muchas iglesias se atreven a decirle, es que como es un enviado de nuestra iglesia, entonces el misionero es un apóstol y él va a ir a predicar la palabra a lo que resta del mundo. Entonces, sí, hay que llamarlo apóstol, pero no, están mal, y disculpen que lo diga de esta manera, esta palabra, pero están mal porque nosotros no podemos nombrar a un apóstol, y lo estamos viendo en la Biblia. No podemos decir que es directamente un testigo fiel de lo que fue la presencia, ni cuando estuvo en el bautismo de Juan, ni cuando ascendió principalmente al cielo. Entonces, si no cumple con esos requisitos, no puede ser llamado apóstol. Sin embargo, sí puede ser un misionero, sí puede ser un enviado por parte de nosotros, por parte de las iglesias, ¿sí?, a ir a predicar su palabra. Eso sí es un hecho, eso es parte de lo que es su trabajo, de lo que es el llamamiento que tenga en su corazón. Entonces, realmente aquí estamos viendo que la palabra apóstol fue destinada solamente para cierto grupo de personas y con las ciertas características y cierta finalidad de ellos, ¿sí? Y entonces aquí viene la parte donde estamos dejando claro que son los apóstoles, pero también hay que dejar claro lo que son los misioneros, los que son los enviados, los que son los ancianos, los que son los pastores, los que son los predicadores, los que llevan el mensaje. Y me recordó mucho esta parte donde los apóstoles le servían al Señor Jesús en todo momento y de todas las características posibles. Si Él les pedía algo, a lo mejor para nosotros ahorita en este momento ridículo,
Sí, ellos lo hacían, como la de, oye, pues ve por un pollino, ve por un burrito acá chiquito, tráemelo. Y ellos, oye, pero pues no manches, pues eso cuesta una lana, o tú crees que voy a llegar y le voy a pedir y me lo van a dar. No, no, ellos iban y lo hacían. Iban y ellos veían la grandeza del Señor Jesús, que en ese momento regresaban con el objetivo, con lo que les había dicho. Entonces, podemos aquí introducir el dicho que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el dicho que tenemos hoy en día? El que no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, el que no nace para estar sirviendo al Señor Jesús, el que no nace para hacer su voluntad, no está sirviendo para vivir en este mundo. Por lo tanto, está muerto y realmente no es un verdadero creyente, o incluso es a lo mejor un verdadero salvo, ¿sí? Y de esta manera podemos entonces ver que en Mateo 23, 8 al 12, los siguientes versículos, y dice así: pero vosotros no queréis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque por el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parte entonces podemos ver aquí que si tenemos un maestro principal, que si tenemos el gran maestro, si tenemos nuestro rabí, si tenemos nuestro guía espiritual, por parte de los que llevan la palabra de Dios, por parte de los que le están sirviendo, como le dice en esta parte. Entonces, ellos están humillando, llevando la palabra de Dios, tocando puertas, llegando a otras iglesias a predicar la palabra de Dios y mostrándole lo que es la enseñanza, y no quedándose con la parte solamente para ellos, o no quedarse, más bien dicho, con la parte de decir, yo soy un buen pastor, no, yo ya me compré un carrazo, yo ya me compré una casa, ¿por qué? Porque yo soy más grande que todos, yo soy mejor que todos, porque yo les traigo la palabra de Dios. Eso está mal. Cuando son enaltecidos entre ellos mismos o por otras congregaciones, realmente van a ser humillados, como nos lo dice aquí directamente. Y los que llevan la palabra de Dios con su corazón abierto, a tocar cada una de las puertas para que abran nuestros corazones, realmente ellos van a ser enaltecidos, ¿sí? Y repetimos entonces la parte de aquí, como lo vimos en el versículo de Juan 15, 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, las palabras del Señor Jesús, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. No quiero entrar mucho en el contexto de esta parte, pero sin embargo, la parte que pedís aquí el Padre es realmente que pidas en su nombre del Espíritu Santo, que pidas en nombre del Señor Jesús, y todo os dará. Pero todo el conocimiento que pedéis, todo lo que ustedes pedir al Señor Jesús, todo ese conocimiento se les va a dar. O sea, hay muchos que decimos, pues hay que pedir, pues que ganamos la lotería, ¿no? Al cabo soy cristiano y pues debo de conocer muchas cosas, ¿no? Pero realmente aquí, para no profundizar tanto eso, lo que debemos de pedir al Padre para que se nos dé es más conocimiento a la palabra de Dios, es más enseñanza. Y por eso en muchas de las iglesias, hay diferentes horarios para cultos, porque hay una enseñanza nueva cada día. Hay diferentes horarios de escuelas, hay diferentes institutos que están para aprender más de su palabra. Eso es lo que realmente debemos de pedir, ¿sí? En el nombre del Señor Jesús, para poder comprenderlo y para tener nosotros. Y recordemos aquí entonces que el Señor Jesús le está diciendo aquí a los discípulos, y eso sí puede pasar a todos nosotros, ¿sí? Ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. El amor es tan grande del Señor Jesús que Él ya nos eligió, que Él ya nos puso a nosotros en su corazón, ya nos tiene separados para Él, ya somos parte de su familia. Notemos también, haciendo un pequeño corte, notemos también que una labor primordial que debería consistir era la predicación de su palabra. Todo lo que habían aprendido el Señor Jesús, todo deberían enseñarlo al resto del mundo. Con esto, entonces, podrían estar cumpliendo lo que era el último mandamiento, por así decirlo, de lo que era el Señor Jesús, donde está en Mateo 28, 18 al 20. Le voy a volver a dar lectura. Dice: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo estoy repitiendo nuevamente. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo estoy volviendo a repetir para que tomemos en cuenta la parte donde la potestad que se les dio a los discípulos de enseñar fue transmitida también a nosotros, para aprender de su palabra y enseñar. ¿A dónde? Al resto del mundo. Realmente no tenemos una limitante, no podemos decir, es que el mundo no me dejan entrar a tal frontera, es que, ¿sabes qué? Pues se acaba el mundo y luego está una caída en un abismo grandísimo. No, realmente hasta la voluntad de Dios fue grande en ese momento, que hizo nuestro mundo redondo, para que comencemos aquí, recorremos todo el mundo y regresemos tal vez a casa, pero que sigamos recorriendo el mundo. No tenemos una limitante, tenemos una circunferencia llamada planeta, que podemos ir a todas partes del mundo y no vamos a encontrar un fin, porque así de fácil, no se puede encontrar un fin en un círculo. Podemos nosotros poner un inicio y poner un fin, mas realmente no existe uno. Me estoy alargando un poquito, pero vamos a irnos un poquito más rápido. Pero ¿qué onda o qué tal con los nombres de los 12 apóstoles? Podemos decir entonces aquí, Andrés, puede nombrar a los 12 apóstoles con unas pequeñas características. Andrés fue hermano de Pedro, y a quien lo llevó a los pies del Señor Jesús. En Juan 1, 41 y 42, y su nombre en griego fue la palabra de aner, que significa hombre. Felipe, otro de los primeros seguidores del Señor Jesús, esto aparece en Juan 1, 43, también era de Betsania, la ciudad de Pedro y Andrés. Fue la persona que trajo a Natanael al Señor, esto lo podemos ver en Juan 1, 45, su nombre en griego significa amante de caballos. Bartolomé, otro nombre de Natanael, esto lo vimos ahorita en Juan 1.45, quien era de Caná de Galilea. Tomás, también conocido como Dídimo, esto aparece en Juan 11.16. Ambos nombres significan mellizos. El primero era arameo, el segundo es griego. Este fue un discípulo que expresó dudas acerca de la resurrección de Cristo, ¿sí? Jacobo, hijo de Alfeo, conocido como Jacobo el menor, lo podemos ver en Marcos 15.40. Quizás por haber sido el menor de la edad de Jacobo, otros sugieren que era de menor de estatura solamente, ¿sí? Aunque Mateo, el Leví, también era hijo de Alfeo, ¿sí? No parece haber sido hermano como Jacob, pero sí. Tadeo, esto aparece en Lucas 6.16, es llamado Judas, hermano de Jacob. Tadeo pudo haber sido solamente su apellido. Simón, el cananista, la palabra cananista no debe ser confundida con cananeo, un habitante de Canaán. El término proviene de la palabra hebrea caná, que significa celoso o fanático. Recordemos, los celotes eran celosos, fanáticos por la ley de Dios, y se atribuyeron el derecho de castigar a las personas que infringían la ley. Luego este grupo tuvo una tremenda resistencia de los romanos. No sabemos nada más acerca de este personaje, de lo que era Simón. Lo único que era discípulo, el cual la leemos que está dentro de la lista de los 12 apóstoles. Judas Iscariote significa el nombre Keriot, que era el pueblo de Judá. Una pregunta importante aquí en este momento es: ¿qué llevó consigo a Cristo, dado la autoridad espiritual de nuestro Señor? Probablemente fueron los sueños frustrados de querer socavar a los romanos. Tal vez podemos decir que influyó también su avaricia. ¿Por qué entonces escogió el Señor a Judas? Y digo porque lo estamos nombrando ahorita directamente. Y muchas personas son de la parte que afirman que entonces, inclusive dentro de los escogidos, hay falsos profetas o falsos maestros. Y esto era la enseñanza también que quería dar para la selección de Judas aquí con los 12. Entonces, aquí podemos ver, o podemos tratar de resumir ya, para hacer un poquito más corto lo que es esta sección, y ya nos alargamos bastante, que entonces Él escogió a los 12 apóstoles, no solamente que los haya escogido de una manera como al azar, como muchos pensaríamos, sino que fueron escogidos porque era su voluntad. Sabemos que los escogió siendo como eran directamente, no por las personas que tuvieran grandeza o riqueza económica, o porque fueran famosos, o porque tuvieran un cargo en el gobierno, sino simplemente Él escogió a un grupo de hombres comunes, ¿sí? Que podían a lo mejor tener debilidades, como hoy en día los tenemos todos nosotros, ¿sí? Debilidades carnales, debilidades tal vez espirituales por falta del conocimiento, y sin embargo los escogió porque eran seleccionados por Él simplemente.
Notemos entonces, para dar un poquito de fin, ¿sí? Lo que podemos ver directamente, que él ya los contaba como familia, y los contaba como familia directamente, volviendo a repetir, porque dice la misma Biblia que el Señor Jesús dejó a su familia, ¿sí? Por estar ahora en nuestro nuevo pueblo, por estar en esta nueva vida. Y podemos ver que se distanció de su propia familia carnal en ese momento, como lo dicen en Marcos 3, 20, 21. Dice así, voy a leerle. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, su misma gente estaba en contra de ellos, o sea, los suyos, su misma familia, estaban en contra del Señor Jesús. Y podemos ver ahora aquí también lo que es la aclaración más grande o más famosa que tenemos muchos de nosotros. En Marcos 3, 31 al 35 dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, él es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, de esta manera vamos a terminar. Vamos a terminar con una oración, sabiendo que realmente la voluntad de Dios es única, sabiendo que la selección hacia con todos nosotros, incluyendo a los apóstoles que fueron nombrados el día de hoy, es única. Sabemos que no hay más apóstoles en esta tierra que vivan. Bueno, si viven, no creo que sean apóstoles. La selección no es por nosotros, es por medio de Él. Él fue el que los escogió, como lo vimos en Marcos 3:13. Entonces realmente, pero lo que sí nos dejaron aquí realmente fue llevar su palabra a lo que resta del mundo. Y como lo vimos ahorita, no tenemos un límite, no tenemos un fin, solamente tenemos la voluntad y la fuerza que nos dé Dios para llevar su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos por la enseñanza, te agradecemos por la comprensión, te agradecemos porque tú has formado un nuevo pueblo espiritual, Señor, que es tu palabra, que es tu enseñanza, Señor, que son tus fundamentos, Señor, para que nosotros podamos tener una nueva vida, Señor, un nuevo lugar donde vamos a poder vivir en una eternidad junto contigo, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, que nos diste para aprender tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.